Ahí está. Bien, entonces estamos llevando disoluciones. Así en el recuadro podemos ver algunos ejemplos de dispersiones que podemos encontrar en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una fase dispersora o fase dispersante en estado líquido, ¿no? Podemos tener fases dispersas en el estado sólido, también en líquido o gaseoso. Y digamos el nombre que se le puede dar, por ejemplo, si tenemos una fase sólida dispersa en un líquido, puede ser un sol, un gel, ¿no? Y algunos ejemplos son la pintura, engrudo, la gelatina, etcétera, ¿no? Un líquido, líquido, una emulsión líquida, por ejemplo, la mayonesa, leche, asfalto, crema para el rostro, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos una serie de ejemplos de algunas fases dispersantes y fases dispersas. Muy bien. Dicho eso, entonces veremos algunos tipos de dispersiones. Existen tres tipos de dispersiones de acuerdo al tamaño de la fase dispersa, ¿sí? El tamaño de partícula de la fase dispersa. Entonces tenemos primeramente una disolución verdadera, ¿no? Una solución o disolución verdadera, donde las partículas dispersas son de tamaño molecular o iónico, ¿no? Menor a 1 nanómetro, ¿no? Aquí te dice menor a 2.7 centímetros por 10 a la 7 centímetros, que estos serían por 2 nanómetros más o menos, ¿no? Entonces, menor a 2 nanómetros según el recuadro. Entonces, el tamaño de la fase dispersa es tan pequeñito que es imposible verlo a simple vista, ¿no? Suelen ser transparentes porque sus moléculas, sus partículas quedan descompuestas en moléculas o iones. Son transparentes y no dispersan la luz. Pueden ser incoloras o coloreadas, ¿no? Como se sabe, son una disolución verdadera, terminaría siendo una mezcla homogénea. Son muy estables a la gravedad, por lo que no se sedimentan, inclusive en un prolongado reposo, y los componentes de la solución no se pueden separar por filtración, ¿no? O sea, no hay un filtro capaz de separar a este tipo de mezclas homogéneas que son las soluciones. Un segundo tipo, ¿no? Por ejemplo, en la disolución verdadera puede ser una disolución de cloruro de sodio, una solución de azúcar en agua, etc. Luego, disolución o dispersión coloidal, cualquiera de los dos nombres es válido, termina siendo una mezcla heterogénea. Las partículas pueden ser desde los 1 hasta los 100 nanómetros, bueno, según esto sería de los 2 a los 200 nanómetros. No hay que ser tan exquisitos con los tamaños, ¿no? Solamente hay que mostrar que estos son como que 100 veces más grandes que la fase dispersa, una mezcla homogénea. Las dispersiones coloidales suelen ser opacas o transparentes como las soluciones verdaderas, pero a diferencia de ellas, presentan el fenómeno de que sí dispersan la luz. O sea, si hacemos atravesar unas de luz, por ejemplo, por aquí, la luz va a pasar directamente. No se va a dispersar, no se va a chocar con nadie, simplemente va a atravesar. En cambio, en una suspensión coloidal esperaríamos que haya cierta interacción entre la luz y las partículas grandes, por lo que existiría dispersión de la luz, ¿no? La luz puede rebotar, chocar con alguno de esos y rebotar en lugar de ir y mantenerse en línea recta, ¿sí? Entonces, las partículas se reconocen porque reflejan y refractan la luz. ¿Ven? Hay refracción de la luz.
Al tener partículas tan pequeñas, estas tampoco sedimentan, ni es posible separarlas por filtración, ¿sí? O sea, todavía están en un rango de partículas demasiado pequeño como para poder separarlas por medios físicos, por un medio tan simple como la filtración. Luego tenemos, y no nos olvidemos mencionar que una disolución o dispersión coloidal es una mezcla heterogénea. Finalmente, otro tipo de dispersión sería una suspensión, que también es una mezcla heterogénea donde tenemos partículas de tamaño mucho más grande, ¿no? Por encima de los 100 nanómetros, razón por la cual pueden sedimentar después de cierto tiempo en reposo. Por filtración, las partículas dispersas se pueden separar y en general son visibles a simple vista, ¿no? Y al igual que las suspensiones coloidales, seguramente tendrán efectos sobre un haz de luz incidente. ¿Qué más es importante decir de estas? Creo que nada más. Podemos mencionar un ejemplo. Algunos jarabes para niños, ¿no? Suelen ser en suspensión y necesitan ser agitados antes de ser consumidos, ¿no? Para mejorar la dispersión de el compuesto activo en el jarabe. Ya dicho esto, entonces vamos a concentrarnos en las disoluciones o soluciones verdaderas. Una disolución o solución es una mezcla homogénea formada por un solvente y uno o más solutos, ¿no? Entonces una solución tiene un solvente y puede tener uno o más solutos. Entonces vamos a distinguir qué es el soluto. Es la sustancia que se disuelve, suele presentarse en menor, es la que suele estar en menor proporción en comparación a todo el volumen o masa de la solución. El solvente es la sustancia que disuelve el soluto y es la que suele encontrarse en mayor proporción respecto al total de la solución, ¿no? Y la disolución será el conjunto formado tanto por el soluto como el solvente. Y tenemos un ejemplo, ¿no? Donde vemos que tenemos un disolvente, tenemos las partículas del disolvente, generalmente es agua, que se va agregando y tenemos un soluto, ¿no? Que en este caso parece ser un soluto en estado sólido. Se va agregando también en el mismo recipiente para formar una solución, ¿no? Vemos que hay una interacción entre las partículas de soluto y solvente, de manera que están como que mezcladas entre ellas. Recordemos que en estas mezclas homogéneas la identidad tanto del soluto como del solvente no cambia, por lo que se espera que no haya reacción química entre ellos, ¿no? Al formar soluciones, esperaríamos que no exista reacción química entre los componentes de la solución. Las soluciones más comunes son las acuosas, ¿no? La mayor parte de las soluciones que se preparan en el laboratorio están en base a agua, es decir, que el solvente es el agua. Bien, creo que eso puede estar interesante. Qué raro, ya. Muy bien. Vamos a ver un poco del proceso de disolución. Se produce como vemos aquí, en unas 3 etapas, donde tenemos una primera etapa donde se produce la separación de las partículas del solvente, ¿no? Entonces tenemos al solvente, estas se van a ir separando por diferentes fenómenos físicos. Luego las partículas de soluto, ¿no? En una segunda etapa van a empezar a disociarse unas de otras dentro del solvente y finalmente va a haber una mezcla entre las partículas de soluto y solvente, formando la disolución.
Como dice aquí, las etapas 1 y 2 necesitan de energía para romper las fuerzas de atracción intermoleculares, ¿no? Entonces, las partículas de solvente estarán unidas unas a otras por algún tipo de fuerza molecular. Por ejemplo, puede ser por puentes de hidrógeno en el caso del agua, ¿no? Por decirlo así. Y el soluto, que en este caso tiene apariencia de ser un soluto sólido, estará unido por fuerzas intermoleculares, ¿no? Las fuerzas de cohesión que mantienen a los sólidos unidos. Pueden ser fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, etcétera. Entonces, para que haya ruptura entre los enlaces de los compuestos químicos, ¿no? Del soluto y del solvente, tiene que saber la participación se requiere de energía para que la disolución ocurra. Normalmente, cuando un soluto es soluble, esta disolución se da de manera espontánea, ¿no? Liberando energía para el momento de la ruptura de enlace. Es por eso que algunas soluciones, al ser preparadas, se calientan. Como por ejemplo una solución de, no sé, hidróxido de sodio, ¿sí? Calienta, es una de las que más calienta. Una solución de cloruro de sodio, ¿no? Para nosotros el aumento de calor es imperceptible. Pero si midiéramos, ¿no? De alguna forma, podríamos ver que hay un ligero aumento en la energía del sistema, ¿no? Esto se le conoce como el calor de disolución. Es el calor o la energía que se libera cuando un soluto es disuelto. Muy bien, sigamos adelante. ¿Qué más tenemos que ver? Así, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos algunas interacciones que puede haber entre soluto y solvente, ¿no? Puede haber la atracción de los dipolo, ¿no? Dipolo, por ejemplo, entre el polo positivo el polo negativo de una acetona con el polo positivo del cloroformo, ¿no? La atracción dipolo-dipolo. Habíamos visto el puente de hidrógeno, ¿no? Y la interacción ion-dipolo que se da usualmente en los compuestos iónicos, ¿no? El sodio, como es bien positivo al estar en solución, ¿no? Sodio positivo, sodio más 1, va a atraer a la parte negativa de las moléculas de agua, produciendo el fenómeno de la solvatación, ¿sí? Cuando un soluto se disuelve en agua, se disuelve en agua, se suele decir que lo que ocurre es el fenómeno de la solvatación, ¿no? Que las moléculas de agua rodean a nuestro soluto para disolverlo. Muy bien, estos son algunos ejemplos de interacciones que se pueden dar entre soluto y solvente, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la formación de puentes de hidrógeno entre el etanol y el agua. Es por eso que el etanol es soluble en agua, ¿no? Si vemos aquí un heptano o un pentano, lo pensamos, los aceites suelen tener cadenas muy largas de carbonos, ¿no? Entre 18, 12. Y al no tener o formar un polo positivo o negativo, esas moléculas suelen ser se les suele llamar no polares y por lo cual no son solubles en agua, ¿no? Si han intentado mezclar agua y aceite van a darse cuenta que no se disuelven, ¿no? Se mezclan, pero poco a poco se van separando, principalmente por diferencia de densidad, pero no ocurre una interacción muy a fondo entre ambas porque no se forman este tipo de fuerzas intermoleculares, ¿no? Entonces no existe una reacción o una interacción real entre los átomos o moléculas de aceite y el agua. Sigamos adelante. A ver, a manera de comentario, decirles eso, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver el concepto de solubilidad. Como dice aquí, la solubilidad expresa la máxima cantidad de soluto que se puede disolver
en una cantidad de solvente a una temperatura dada. Entonces, imaginemos que yo tengo 30 gramos de cloruro de sodio y 100 mililitros de agua. Entonces, se los voy a echar al agua. Después de un tiempo, esta sal se va a terminar de disolver y voy a formar una solución, ¿no? Una mezcla homogénea entre cloruro de sodio y agua. Pero digamos que yo le sigo agregando y le sigo agregando y le sigo agregando cloruro de sodio. En algún momento, la solución, bueno, el solvente ya no va a ser capaz de seguir disolviendo al soluto. Y en ese momento se dice que ha alcanzado su máxima solubilidad. Entonces, para el caso del cloruro de sodio, vamos a ver que la solubilidad de este es de 36 gramos por cada 100 mililitros de agua. O sea, una vez que alcanza los 36 gramos de cloruro de sodio, por cierto, esto es a 20 grados, ¿no? A una temperatura dada. Una vez que ha alcanzado los 36 gramos a 20 grados centígrados por cada 100 ml de agua, voy a ver que ya no es posible disolver, ¿no? Al menos la disolución ya no se va a dar de forma espontánea. Obviamente yo puedo aumentar la energía del sistema para intentar disolver el resto de soluto que me ha quedado. Eso se hace por medios físicos, ¿no? Agitación, qué sé yo, calentamiento, etcétera. O inclusive aumentando el volumen de solvente, ¿no? Entonces podemos hacer eso. Entonces esto es lo que hay que recordar, que la solubilidad expresa la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente. Y no nos olvidemos que tiene que ser a una temperatura. Porque no da lo mismo disolver 40 gramos de cloruro de sodio en agua a temperatura ambiente, o sea, digamos unos 20 grados, que disolverla a 50, ¿no? ¿Y por qué? Porque vamos a ver que existen factores que afectan la solubilidad. Oh my God. Factores que afectan la solubilidad. Entonces vamos a ver. Hay dos factores que son muy importantes, ¿sí? Por sobre todo. Son la temperatura y la presión. Primero consideremos la temperatura. Les decía, ¿no? Que no es lo mismo disolver 40 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua a 20 grados que a 40. Por lo general, ¿sí? Estos son casos generales, la solubilidad de un compuesto de una determinada sustancia va a aumentar con la temperatura. ¿Por qué? Porque estamos agregándole energía al sistema para poder disolver al soluto, ¿no? Entonces aquí tengo algunas curvas de solubilidad versus temperatura. Vemos que por ejemplo, para el cloruro de sodio, empezando a 35 grados, debería tener, no miento, empezando algo así de 5 grados, ¿no? Puedo disolver alrededor de 36 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua o 100 mililitros de agua, ¿no ve? La densidad del agua hace que su masa y su volumen sean iguales. O bueno, al menos el valor numérico de su masa y volumen van a ser iguales, ¿no? Entonces, si seguimos la curva del cloruro de sodio, vemos que la solubilidad va aumentando con el aumento de la temperatura, ¿no? Si ajustamos el punto a 60 grados, a poco más de 60 grados, ya puedo disolver casi 50 gramos de cloruro de sodio por cada 100 ml de agua. En algunos otros compuestos esta subida es un poco más dramática, ¿no? Por ejemplo, en el nitrato de potasio, aumentando la temperatura hasta 45 grados, prácticamente multiplica por 6 su solubilidad en agua. Y el cloruro de potasio, que igual aumenta su solubilidad con el aumento de la temperatura. Vamos a ver un caso muy interesante, ¿no? El cromato de calcio, que debe ser de las excepciones, ¿no? De los muy pocos compuestos que disminuyen su solubilidad con la temperatura.
Muy bien, entonces vamos a decir, ¿no?, que en general la temperatura aumenta la solubilidad de los compuestos. Y es porque estaríamos agregándole energía al sistema, ¿no? Estamos introduciendo energía en el sistema para poder provocar algún cambio en el mismo. Después, la presión, ¿no?, que es otra de las propiedades importantes que pueden afectar la solubilidad. Y ojo con esto, ¿sí? Fíjense, aquí tengo curvas de solubilidad versus presión. En el estado sólido y líquido vemos que es constante, ¿no? La presión no afecta en casi nada a las soluciones de sólidos o líquidos. ¿Por qué? Porque los líquidos son prácticamente incompresibles, ¿no? No podemos comprimir un líquido como hacemos con los gases. Y los sólidos porque por su estado de agregación, ¿no? Entonces, los sólidos son incompresibles, ¿no? Podemos intentar comprimirlos, tal vez podamos, digamos, disminuir en algo su volumen, pero vamos a romperlos antes de lograr comprimirlo, ¿no? Antes de que disminuir su volumen por el efecto de la presión. ¿Dónde se hace importante la presión? En los gases, ¿no? Y como vemos aquí, la solubilidad de un gas va a aumentar en función a la presión, ¿no? Si aumentamos la presión, va a aumentar la solubilidad. ¿Por qué va a aumentar la solubilidad? Porque si incrementamos la presión, aquí tenemos un recipiente, vemos que hay un equilibrio dinámico entre las partículas que están en el líquido y las que están afuera en el estado gaseoso, pero si aumentamos la presión vamos a hacer que este equilibrio sea mucho más veloz y a la vez la interacción entre solvente y soluto también va a aumentar, por lo cual la solubilidad va a aumentar de la misma forma. Seguramente alguna vez han escuchado, ¿no?, que la agitación puede afectar la solubilidad de un sistema y eso no es tan cierto, ¿no? Con agitación podemos agregar cierta cantidad de energía al sistema, pero no mejoramos su solubilidad. No podemos aumentar la solubilidad mediante la agitación, ¿no? Si yo sigo a 100 gramos de agua, le pongo 36 de sal y le sigo poniendo más y lo agito, podré disolver ligeramente un poco más hasta alcanzar el equilibrio dinámico entre soluto y solvente, pero siempre va a permanecer la misma cantidad de solvente sin disolver, ¿no? Solamente voy a poder disolver los 36 gramos de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué hace la solubilidad? No, miento, ¿qué hace la agitación? La agitación no mejora la solubilidad, sino más bien mejora el tiempo o disminuye el tiempo en el que se va a disolver nuestro soluto en determinado solvente, ¿no? Todos siempre para una taza de café. Seguramente han notado, ¿no?, que si no agitan el azúcar, este se queda al fondo y bueno, si su café se enfría, no se va a terminar de disolver nunca. Pero si lo agitan, este azúcar se disuelve, ¿no? Aumentamos la velocidad de disolución, pero no mejoramos la solubilidad mediante la agitación. Luego había un factor más que quería que consideremos. No lo puse aquí porque realmente no afecta a la solubilidad como tal, sino nos daría la impresión de que sí, ¿no? Si mejora la velocidad de disolución, también intuitivamente diríamos que también está aumentando la solubilidad, cosa que estamos viendo que no es del todo cierta. A ver, por aquí lo tenía anotado. Había un factor más que quería que consideremos, el factor de la superficie de contacto. Han debido notar, alguna vez el azúcar se les ha debido quedar como en forma de grumos, ¿no? Y eso se tarda más en disolverse. Y ocurre lo mismo, ¿no? Al aumentar la superficie de contacto entre el soluto y el solvente, lo que voy a hacer es que se disuelva más rápido. Voy a mejorar la interacción entre las moléculas del soluto y del solvente, pero no voy a mejorar la solubilidad, ¿sí? Entonces, los dos factores que sí afectan la solubilidad son la temperatura y la presión. La agitación y el tamaño de la partícula, es decir, la superficie de contacto, nos ayudan a mejorar la rapidez de disolución, pero no afectan la solubilidad como tal, ¿no? Aunque intuitivamente podríamos decir que sí. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta?
Ay, me olvidaba, ¿no? A ver. Aquí tengo un gráfico, ¿no? Es algo curioso. En los gases, la temperatura lo que hace es que hace que la solubilidad disminuya, ¿sí? En sólidos y líquidos, la temperatura aumenta la solubilidad. En los gases es lo opuesto. Vemos aquí una gráfica de temperatura versus solubilidad y vemos que la solubilidad va a ir disminuyendo en función al aumento en la temperatura. Cosa rara, ¿no? Porque si aumentamos la presión, también deberíamos aumentar la temperatura. Pero esto es lo que está ocurriendo, ¿no? En los gases existe una disminución de la solubilidad con el aumento de la temperatura. Nosotros sabemos que si aumentamos la temperatura, lo único que estamos haciendo en realidad es aumentar la energía cinética de las partículas gaseosas. Entonces, si aumentamos mucho la energía cinética de estas partículas gaseosas, la interacción con el solvente va a ser pobre, por lo cual el solvente no va a tener tiempo para tener interacción con las partículas gaseosas, por lo cual la solubilidad tiene que disminuir, ¿no? Creo que no es tan complicado, o bueno, no es tan difícil de imaginarse, ¿no? A ver, de nuevo, ¿alguna duda o pregunta? A ver, Anderson, ¿te escucho? ¿Qué pasaría en el caso del plasma? En el estado plasmático. ¿Eso te refieres? Sí, sí, justamente a eso. Ah, mira, que bueno, al ser partículas cargadas, ¿no? En el estado plasmático tenemos partículas cargadas positivas y negativamente, ¿no? Disoluciones en estado plasmático, no estoy seguro, ¿sí? Creo que no se estudian demasiado. Si tienes al... ¿no? O sea, en el estado plasmático es un estado similar al gaseoso, ¿no? Solamente que en este tienes partículas cargadas. Entonces, tu agente dispersante probablemente no esté, o puede que sí esté o puede que no esté, también en estado plasmático, ¿no? Entonces, esperaríamos un tipo de interacción similar. Al ser partículas cargadas, las positivas van a interaccionar con las negativas y las negativas con las positivas, ¿no? Supongo que se me ocurre eso, ¿no? No lo había pensado detalladamente. Ahora puede que, ¿no? Tu agente dispersante no esté en estado plasmático, ¿no? Por ejemplo, cuando cae un rayo, ¿no? Tienes tu agente dispersante, que es el aire, ¿no? El medio, y tienes el plasma, ¿no? Que son los electrones que viajan desde el cielo y caen a la Tierra. Ahí me parece que no estarías formando una disolución verdadera, ¿no? Tal vez estás formando otro tipo de mezcla, pero no una disolución como tal. Entonces, no creo que hayan disoluciones en estado plasmático. La verdad, tendría que estudiar el tema porque no lo había pensado antes. Gracias, doctor. Ya. Muy interesante tu pregunta. A ver, voy a intentar revisar algo al respecto, ¿sí? Te digo, no se me había ocurrido nunca pensar en eso. El fuego, por ejemplo, es un plasma, ¿no? Y en el fuego tienes partículas ionizadas, ¿no? Que son las que emiten la luz que nosotros vemos en el fuego y también tienen masa.
pero no sé si llegan a formar soluciones, ¿no? O al menos como las entendemos desde el punto de vista de los otros tres estados de la materia. Ya, una cosa más que tenemos que ver antes de ir a lo importante es la clasificación de las soluciones según su solubilidad. Entonces, las soluciones se pueden clasificar en función a la cantidad de soluto que tiene, ¿no? Hay varias formas de clasificarlas. La más corriente o tradicional es donde podemos clasificar a las soluciones como solución saturada o solución insaturada, ¿no? De acuerdo a la cantidad de soluto que ésta contenga. Una solución saturada será aquella que contiene tanto soluto como pueda disolver el solvente a una presión y temperaturas determinadas. Si añadimos más soluto, esta ya no se puede disolver. O sea, una solución saturada está más o menos al límite de su capacidad de solubilidad. O al límite de su capacidad de disolver al soluto, ¿no? O al límite de su solubilidad. Luego tenemos una solución insaturada, que es aquella que contiene menos cantidad del soluto que se requiere para saturar dicha solución. Y finalmente, una solución sobresaturada será aquella en la que el soluto es mayor de una, a ver cómo lo digo. Una solución sobresaturada es aquella donde el soluto está en mayor cantidad de la que en teoría el solvente puede disolver, ¿no? Una solución sobresaturada usualmente se consigue calentando, aumentando la energía del sistema, ¿no? Calentando el solvente para mejorar su solubilidad. El problema de las soluciones sobresaturadas es que son demasiado inestables, ¿no? Así que cualquier cambio o cualquier perturbación puede hacer que la masa de soluto que está por demás se cristalice y se precipite al fondo, ¿no? Eso. También se puede utilizar esta clasificación donde tenemos soluciones diluidas, concentradas y, bueno, diluidas y concentradas sobre todo, ¿no? Pero esa es una calificación muy cualitativa, ¿no? No te da idea realmente de qué cantidad de soluto haya, ¿no? Una dilución diluida, no te da un valor específico de cuánto soluto tiene que estar presente para que se considere diluido, ¿no? Solamente sabes que es muy poquito. O una solución concentrada, más bien sería el caso opuesto, ¿no? Deberías tener mucho soluto en el solvente. Esas son, qué sé yo, denominaciones que han quedado, ¿no? Han quedado de la tradición de la química, ¿no? Desde tiempos inmemoriales se habla de soluciones concentradas y diluidas, por lo cual no tienen una definición específica o exacta, ¿no? Así como las soluciones saturadas, sobresaturadas o insaturadas. Sí, entonces hasta aquí estaríamos viendo la clasificación de las soluciones. Y ahora vamos a entrar a lo importante del capítulo o del tema. Concentración de las soluciones. Entonces, la cantidad de soluto por unidad de peso o de volumen de solución se denomina concentración. Entonces, la concentración de las soluciones se puede expresar mediante unidades químicas, ¿no? Como tenemos aquí, peso, peso, volumen, volumen, peso, volumen, ppm. O unidades químicas, ¿no? Molalidad, molaridad, fracción molar, y aquí me ha faltado, aunque ya está prácticamente en desuso, pero igual hay que aprender, que me ha faltado la normalidad. Sí, me ha faltado la normalidad. Entonces nosotros podemos usar unidades físicas o unidades químicas para expresar la concentración de las soluciones. Así que hoy vamos a empezar con unidades físicas de concentración. A algunos o a muchos de ustedes seguro les parecerán familiares estas cosas. Así que comencemos.
el porcentaje en masa, ¿no? Que se suele simbolizar por porcentaje masa-masa, como está aquí, porcentaje peso-peso. Ya habíamos dicho, ¿no? Que en química muchas veces peso y masa se usan de forma indistinta. A mí me gusta más simbolizar el porcentaje en peso como weight percent, que sería en inglés, ¿no? Es más fácil de escribir, según yo. ¿No? Entonces podemos usar cualquiera de estas expresiones, ¿no? Símbolos de forma indistinta. ¿Cómo se define el porcentaje en masa? Se define como la masa de soluto, que esto debería estar en gramos, sobre la masa de la solución, que también debería estar en gramos, multiplicando por 100. ¿No? Al dividir la masa del soluto por la solución y multiplicar por 100, voy a obtener una unidad en porcentajes. Esta es una ecuación muy importante, algo que también hay que señalar es que, por ejemplo, la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa de solvente. ¿Sí? Esta es otra ecuación que tenemos que tener en mente para resolver estos ejercicios, como una especie de ecuación auxiliar. Algo que es importante y bien importante. La masa es una unidad, ¿cómo se diría? No es fundamental. Bueno, casi fundamental, pero tiene otro nombre. Me he olvidado. La masa sabemos que representa la cantidad de sustancia. Entonces, la cantidad de la masa es invariable. Eso, invariable. 10 gramos de, qué sé yo, de azúcar aquí en el planeta Tierra van a seguir siendo los mismos, bueno, aquí en Bolivia van a seguir siendo los mismos 10 gramos de azúcar en la China, 10 gramos de azúcar en la Luna, 10 gramos de azúcar en Júpiter. En cualquier confín del universo, esa masa de 10 gramos no va a cambiar por nada del mundo. Por lo cual, las masas son aditivas, ¿sí? Eso vamos a ponerlo aquí. Las masas son aditivas. ¿Qué significa eso? Yo puedo sumar masas. Pues cuando yo sume masas, se consideran como la suma algebraica de las masas son valores absolutos, ¿no? O sea que como la masa es invariable, cuando yo sume dos masas de estos cuerpos diferentes, el resultado también va a ser invariable. Puedo sumar masas, ¿sí? Es bien importante. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y ya van a ver por qué. Mientras tanto, no nos olvidaremos. Porcentaje en masa es masa de soluto, que usualmente está en gramos, sobre masa de solución. Ojo, masa de solución. Una cosa más que tenemos que quiero señalar y que es importante es que durante este curso vamos a utilizar la palabra disolución y solución de forma indistinta, o sea que significan lo mismo. Disolución y solución significan lo mismo. También disolvente, ahí me he quedado sin espacio. Aquí, también disolvente será igual a solvente, ¿sí? Vamos a usar esas palabras de forma indistinta. ¿Por qué lo estoy diciendo? Lo estoy diciendo ahora para que después no sea sorpresa, ¿ya? Disolvente es lo mismo que solvente. Y en general van a encontrar en la bibliografía que siempre se hace hincapié en esta parte, pero es mejor tener todo esto ya en la cabeza desde el principio. Así más adelante no va a haber confusiones. Disolvente es lo mismo que solvente y disolución es lo mismo que solución. Lo único que no cambia es el soluto, pero pues hace el soluto siempre. ¿Qué más? Ya, entonces hay que tratar de tener en mente la expresión
para el porcentaje en masa. Más allá de que estos estén en gramos, los dos, lo más importante es que tanto la masa del soluto como la masa de solución estén en las mismas unidades, ¿no? Porque al dividir entre ellas, sus unidades se van a eliminar y al multiplicar por 100 se van a convertir en un porcentaje, ¿no? Entonces, más importante, más allá de que estén en gramos, ¿no? Aunque la definición te dice que tienen que estar en gramos, si hacemos los dos en kilogramos también va a funcionar, si hacemos los dos en libras también va a funcionar, así que... O podemos siempre convertir a gramos, ¿no? Ya es indistinto. Bien, ya que conocemos la expresión del porcentaje en masa, vamos a ejemplificar con un ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Calcular el porcentaje en masa de 25 gramos de sal de bromuro de sodio en 100 gramos de agua. Entonces, me está dando unos datos. ¿Qué datos me está dando? Me está dando la masa de sal, que son, o si quieren, la masa de bromuro de sodio, que son 25 gramos, y me está dando la masa de agua, que son 100 gramos, que me está pidiendo hallar el porcentaje en peso. ¿No es cierto? ¿Qué tengo que hacer yo? Para resolver un problema de este tipo, lo primero que tengo que recordar es la expresión de porcentaje en peso, porcentaje masa, que era igual a la masa de soluto sobre la masa de solución, todo esto multiplicado por 100. ¿No? Esa es mi expresión. La pondremos aquí arribita para tener más espacio y resolver bien este ejercicio. Entonces, el porcentaje en peso será igual a la masa del soluto, vamos a ponerlo en gramos, sobre la masa de solución, también en gramos, todo esto por 100. Entonces, esa es la expresión en la que yo tengo que reemplazar mis datos para poder resolver el ejercicio. Ahora, lo que tengo que hacer es diferenciar cuál es el soluto y cuál es el solvente. ¿Alguna idea? ¿Este quién será? ¿Este quién será? ¿Quién creen que sea el soluto? El primero. El primero. Muy bien. Tu intuición es acertada. ¿Pero por qué crees que sea el primero? Ah, mira, la línea ya ha respondido. El bromuro de sodio va a ser el soluto porque se encuentra en menor cantidad, ¿no? Al inicio habíamos dicho que en general, ¿no? O casi siempre, van a haber algunos casos raros, ¿eh? Ahora que estamos aprendiendo porcentaje en peso. En general o casi siempre, el que está en menor soluto es el solvente. Perdón, el soluto, ¿no? El que está en menor cantidad es el soluto. Entonces, este terminará siendo el soluto y por eliminación, este es el solvente. Con esos datos o con esa información, puedo reemplazar en mi ecuación. El porcentaje en peso, por tanto, será 25 gramos del soluto, ¿no? Del bromuro de sodio. ¿Y cuánto es la masa de solución? El volumen, he dicho, masa de soluto. ¿Cuánto es la masa de la solución? ¿No? Teníamos nuestra otra ecuación que te decía la masa, eso, ¿no? Muy bien, Daniel. La masa de solución es la masa de soluto más la masa de solvente. Ya, como ustedes están grandecitos, eso lo podemos hacer hasta mentalmente. 100 más 25 nos darán 125 gramos de solución, ¿no? De solución. Entonces reemplazo eso sobre mi ecuación. La solución voy a empezar a simbolizar con una palabra sol nada más y todo esto multiplicamos por 100.
Así el porcentaje en peso para esta solución será de 25 entre 125. 0,2%, ¿de veras? No, 20% debe ser, ¿no? Los 25 dividido entre 125 nos da 0,2, multiplicamos por 100, 20%. Ajá, eso, ¿no? Entonces será al 20% en bromuro de sodio. Usualmente reportamos, ¿no?, el porcentaje con el, con el nombre del soluto. Aquí les decía que hay casos curiosos, ¿no? Ustedes saben a qué porcentaje está el alcohol que usamos para desinfectarnos en nuestras casas. ¿Quién sabe? ¿Alcohol al cuánto por ciento es? ¿Nadie sabe? 95, no, ese es el alcohol que 95% es el alcohol que sale de fábrica. 96 en realidad. A ver, Naya, 75. Ya estamos cerca, ¿no? El alcohol medicinal, ¿no? Está al 70%. Por cómo se reporta, te haría creer que el alcohol es el soluto, pero si lo piensan bien, el alcohol es el solvente porque está en mayor cantidad, ¿no? Podríamos decir, ¿no?, una solución de alcohol, de agua al 30%. No son casos curiosos, ¿no? No son cosas curiosas de la química. Y ya, entonces, así es como usaríamos nuestra expresión de porcentaje en peso. A ver, como una primera aproximación, creo que está recta. ¿Cómo estamos de tiempo? Quizás no nos alcance. A ver, haremos conmigo el siguiente ejercicio. Este es hasta interesante. Fíjense qué dice. ¿Cuántos gramos de azúcar deberán disolverse en 315 mililitros de agua para darnos una solución al 25% en peso? Entonces, ¿qué datos tengo yo? Tengo... bueno, tenemos volumen de agua, que son 315 mililitros. Luego tenemos el porcentaje en peso, que son 25%. Entonces nos pide hallar la masa de azúcar, que no sabemos cuánto es. Intuitivamente vamos a decir que el agua es el solvente, ¿no? Porque nos dice que estamos disolviendo azúcar en agua, y el azúcar es el soluto. Muy bien, ¿cómo es nuestra expresión? El porcentaje en peso es igual a la masa de soluto sobre la masa de solución multiplicados por 100. Hasta ahí, muy bien. ¿Qué me están dando en el problema? Miren, me está dando volumen de agua, me está dando porcentaje en peso y me pide la masa de azúcar. Yo sé por experiencia, ¿no?, que la densidad del agua es de 1.0 gramos por mililitro. Entonces, ¿a cuánto equivale la masa de agua? ¿Mm? ¿Un gramo? No, pues, como un gramo. A ver, la densidad es masa sobre volumen. Entonces, la masa va a ser la densidad por el volumen. La densidad es 1, el volumen es 315. ¿Cuánto nos va a dar de masa? 315. Perdón. 315 gramos, ¿no? No sé qué has hecho, pero no estaba bien. Entonces, ¿qué tengo? Ya tengo la masa de solvente, ¿no? Tengo el porcentaje en peso y me pide hallar masa de soluto. Si me fijo en mi ecuación, tengo la masa de solución. No la tengo.
Ah, miren, se está poniendo ruda la cosa. Voy a tener que armar un sistema de ecuaciones, ¿no? O hay otra forma de hacer esto. ¿Qué significa este 25%? Significa que tengo 25 gramos de azúcar por cada 100 gramos de solución, ¿no? Eso, 25 gramos de azúcar en 100 gramos de solución. Si eso es cierto, ¿cuántos gramos de solvente tengo? Eso, ¿no ve? Entonces, tengo 25 gramos de azúcar en 100 gramos de solución. Como la masa de la solución es la suma de la masa de soluto y solvente, entonces en 100 gramos de solución yo tendré 75 gramos de solvente o en este caso agua. Ahora, me estoy preguntando, si en 75 gramos de agua tengo 25 de azúcar, ¿cuántos gramos, en 315 gramos de agua, cuántos de azúcar voy a tener? ¿No? Entonces puedo hacer fácilmente una regla de 3, no necesito ni siquiera la masa de solvente. Entonces, X gramos de azúcar van a ser 315 gramos de agua que multiplican a 25 gramos de azúcar. Todo esto lo dividimos entre 75 gramos de agua. Gramos de agua con gramos de agua se van, entonces vamos a calcular la masa de azúcar, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Ya piensan rápido, ¿no? 78.75. Creo que así sale eso. A ver. 315 por 25 dividido 75. 105 me sale. ¿Estás equivocado? ¿Al revés lo has hecho? No. 105, ¿no? Entonces, 105 gramos de azúcar. Aquí vamos a tener problemas con las cifras significativas, ¿no? Bueno, estamos partiendo de un porcentaje, ¿no? Los porcentajes son como los factores de conversión son absolutos. Entonces no contamos en el conteo de cifras significativas, por lo que el que voy a contar son estos 3 y voy a reportar a 3 también. Muy bien, ¿alguna duda o pregunta? ¿Está todo claro? Sencillito, ¿no? El ejercicio. Podríamos hacer también partiendo de la definición del porcentaje peso-peso, pero nos va a salir un chorizo de cálculos, porque vamos a tener que armar un sistema de ecuaciones. ¿No? Digamos, si quisiera ese quisito. Como no conozco la masa de solución, pero sí la masa de solvente, tendré que ser porcentaje en peso igual a la masa de soluto dividido la masa de solvente más la masa de solución. Y desde aquí hacer un sistema de, bueno, no armar un sistema de ecuación, porque ya arma un sistema de ecuaciones y lo reemplazo aquí, ¿no? Estoy haciendo una sustitución y tendría que hacer todos los cálculos matemáticos, que al final nos debería llevar al mismo resultado, ¿sí? Así más fácil, más práctico hacer por regla de 3. Ya.
si no hay dudas ni preguntas, pasaremos al siguiente. Doctor, una pregunta. A ver, Joseph. Eh, Cuando avanzábamos densidades, cuando nos tocaba porcentajes, decíamos que 25 gramos de una sustancia hay en 100% de otra sustancia, de una sustancia final. En este caso, para disoluciones, podemos utilizar la relación ya de en 25 gramos de azúcar, también hay 75 gramos de agua. ¿Podemos utilizar también esa lógica? Claro, ¿no? En realidad he puesto primeramente de la definición del porcentaje para que nos hagamos a la idea, ¿no? Podría ser directamente, pero con la práctica, ¿no? O sea, tu observación es adecuada. Puedes hacer directamente, que significa lo mismo, ¿no? Si tengo 100 gramos de solución y 25 son de azúcar, 75 tienen que ser de agua. Entonces sí, puede funcionar. Podrías, digamos, sí, como dices, saltarte este paso y, y ya, puedes hacerlo directo, ¿no? Solamente lo he hecho para ejemplificar, ¿no? Para que la pregunta sea coherente. Y ya, dicho eso, si no hay más preguntas, sigamos. Ahora vamos a ver el porcentaje volumen-volumen, ¿sí? El porcentaje volumen-volumen se define como el volumen de soluto, que suele estar en mililitros, sobre el volumen de solución, que también suele estar en mililitros, multiplicado por 100. Es muy similar al porcentaje peso-peso, pero aquí hay que tener algo en cuenta, ¿sí? Los volúmenes no son aditivos, ¿no? En la vida real no son aditivos. El volumen, a diferencia de la masa, no es una cantidad, aquí les he dicho cantidad y... o sea, el volumen de eso, invariable, ¿sí? Eso, gracias Lili. El volumen puede cambiar dependiendo de las condiciones, ¿no? Y lo que ocurre en una disolución. Pónganse que yo tengo aquí en un vaso 10 mililitros de agua, ¿sí? Y aquí tengo en otro vaso, tengo 10 mililitros de, este es agua, y este digamos que es etanol, ¿sí? Yo sé que ambos son perfectamente miscibles. Si lo mezclo, voy a obtener agua más etanol. Sí, intuitivamente me dirían que son 20 mililitros. Pero eso es incorrecto. No se van a formar 20 mililitros. Se puede formar un poco más de 20 mililitros o un poco menos de 20 mililitros. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿no ve? Tenemos las moléculas de agua, digamos que las puedo representar así, ¿no? Aquí está el oxígeno, este es hidrógeno, este es hidrógeno. Entonces, las moléculas de agua, cuando están solitas, van a acomodarse de cierta forma, ¿no? Hemos dicho que las moléculas de los líquidos son como la piscina de pelotas, ¿no? Entonces, entre las moléculas va a haber ciertos espacios, ¿no? Ciertos espacios intersticiales, ¿no? O sea, las moléculas no están pegadas unas a las otras, ¿no? Sino que hay ciertos espacios intersticiales. Estos espacios pueden estar llenos con aire o con algún otro gas disuelto en el líquido. Entonces, cuando yo mezclo moléculas diferentes, estos tipos de espacios pueden hacerse más grandes o empeorar, ¿no? La molécula de etanol, tienes un carbono, su hidrógeno, su hidrógeno, su hidrógeno, tienes otro carbono, su oxígeno y su hidrógeno de este, ¿no? Entonces, las formas de las moléculas pueden hacer que estos intersticios sean más grandes o más pequeños en función de cómo se acomoden, ¿no? Y al haber más espacios o menos espacios, el volumen va a cambiar ligeramente. O sea, el cambio es imperceptible, ¿no? No va a cambiar demasiado, pero en la química los volúmenes no son aditivos. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una ecuación auxiliar para este
tipo de ejercicios que te dice que el volumen de la solución es igual al volumen de soluto más el volumen de solvente, ¿sí? Entonces, los ejercicios donde se requiere usar esta ecuación te dicen expresamente que los volúmenes son aditivos, ¿sí? Se te dice considere volúmenes aditivos. ¿Por qué? Porque necesitas sí usar esta ecuación. Ya, así que tengamos eso en mente. En la vida real, los volúmenes no son aditivos. Para resolver ejercicios, nosotros muchas veces vamos a considerar que sí son aditivos, ¿ya? Pero sabemos que no lo son. ¿Se entendió esa parte? Y si quieren pueden probar, ¿no? Pues, necesitan material de laboratorio, pero muchas veces ocurre, se ve a simple vista, ¿no? El cambio son 0.05 mililitros, 1 mililitro, así más o menos. Dependiendo la medición que estén usando, se nota la diferencia. Y ya, entonces, ya hemos visto las ecuaciones, veremos cómo se utilizan, ¿no? La ventaja del porcentaje, bueno, el porcentaje en volumen es casi igual que el porcentaje en masa, ¿no? Entonces vamos a utilizarlo de la misma forma. Te dice calcular el porcentaje en volumen de 30 mililitros de etanol disueltos en 750 gramos de agua. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la masa de etanol, que son 30 mililitros, y tenemos la masa, volumen de etanol y la masa de agua, que son 750 gramos. Como hemos dicho, cuando estamos llevando densidades, ¿no? La densidad del agua es 1, a menos que se diga lo contrario. Por lo tanto, la masa de agua será igual al volumen de agua. Tendremos 750 mililitros, ¿no? Por lo que hemos hecho en el anterior ejercicio, no creo que valga la pena calcular una y otra vez. El volumen a partir de la densidad, ¿no? Yo creo que ya a estas alturas todos nos damos cuenta cómo hacer. Muy bien, entonces tengo el volumen del etanol, el volumen del agua. Como es mi ecuación, porcentaje volumen es igual al volumen del soluto sobre el volumen de la solución, iguales que, no miento, por 100. Ahora fíjense, aquí no nos dice si los volúmenes son aditivos. Para yo poder resolver este ejercicio, tengo que considerar que los volúmenes son aditivos. ¿Por qué no me está dando la densidad de la solución? Por un lado, no me está dando la densidad del etanol. La única que conozco es la densidad del agua, porque es algo que tengo que conocer, ¿no? Si estoy estudiando química. Entonces voy a asumir, miren, asumiendo volúmenes aditivos, ¿sí? Entonces, el volumen de la solución será igual al volumen de soluto más volumen de solvente. Si reemplazamos esto, nos va a dar 30 más 750. Estos serán 780 mililitros. Muy bien, Lilian, gracias. Volumen de la solución serán 780 mililitros. Finalmente puedo calcular el porcentaje en volumen, ¿no? El volumen del soluto son 30 mililitros divididos entre 780 mililitros multiplicados por 100. Listo. Entonces el porcentaje en volumen de esta mezcla de etanol y agua va a ser de, ¿dónde estás? Aquí estás. 30 dividido 780. A ver, Lilian, qué velocidad con la calculadora. Por 100, ¿no? Sí, redondeamos a 3 cifras significativas, deberían ser 3.85. En realidad debería reportar a 2, ¿no? Porque 3.8, el 5 no le afecta, 3.8 nomás.
3.8%. ¿Por qué a 2? Porque esta está a 2 cifras significativas. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Algo que no esté quedando claro? Ya, seguiremos adelante, ¿sí? Para que nos dé el tiempo, vamos a obviar este ejercicio. Se lo voy a dejar para su actividad de autoevaluación. Veremos porcentaje en masa-volumen. Este es muy similar al anterior, ¿no? Solamente que mezclamos masa y volumen. Se define como la masa de soluto dividido entre el volumen de solución multiplicados por el 100%. Este no tiene muchas aplicaciones, pero igual se lo considera, ¿no? Para este caso vamos a asumir también volúmenes aditivos, por lo que el volumen de solución va a ser igual a la suma. No, en este caso no podemos hacer eso, ¿no? Porque tenemos masa de soluto y volumen de solvente. A ver, veremos cómo se aplica esto. Dice, se desea preparar 1.5 kilogramos de una solución al 25% en masa volumen y densidad de 1.2 gramos por mililitros. Calcule las masas de soluto y de solvente necesarias. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tengo la masa de la solución, que es de 1.5 kilogramos. O lo que es lo mismo, 1500 gramos, ¿no? Para uniformizar unidades. Luego tengo el porcentaje peso-volumen y es del 25%. ¿Qué significa esto? Que tengo 25 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solvente, de solución, no de solvente, de solución, ¿no? Y finalmente me está dando la densidad de la solución y me dice que es 1.2 gramos por mililitro. Con estos datos tengo que encontrar las masas de soluto y de solvente necesarios. Muy bien. Para nuestra fortuna nos está dando la masa, la densidad de la solución. Por lo cual yo puedo encontrar el volumen de solución que necesito preparar, ¿no? ¿De cuánto va a ser el volumen de la solución? A ver, calculando. Primero vamos a poner la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, el volumen será la masa dividido por la densidad. Entonces, el volumen de solución serán 1500 gramos divididos entre 1.2 gramos por mililitro. 1500 entre 1.2. $1250, sí, ¿verdad? A ver, mi teclado se ha trabado. A ver, ahora sí. 500 dividido a 1.2. Efectivamente, muy bien, Lilian. 1250 mililitros, ¿no? Gramo con gramo se va, mililitros sube a multiplicar. 1250 mililitros. Ahora yo voy a aplicar las regla de 3. Yo sé que en 100 mililitros de solución tengo 25 gramos de soluto. Entonces en 1250 mililitros de solución voy a obtener la masa en gramos de soluto, ¿no? Da igual qué variable utilicemos. La masa de soluto va a ser 1250 mililitros de solución que multiplica a 25 gramos de soluto y divide a
Ay, qué chueco. Y divide a 100 mililitros de solución. Mililitro con mililitro. Se va. La masa de soluto va a ser de 312. A ver, supongo que sí. 312.5. Ya, 312.5. Eso de las cifras significativas nos va a traer problemas, ¿no? Para estos cálculos ya no tienen mucho sentido, creo. A ver, deberías reportar a dos cifras significativas. No, porcentaje no cuenta. Entonces, a 4. Ya, 312.5 gramos de soluto. ¿No? ¿Y cuál va a ser la masa de solvente entonces? Van a ser los 1500 gramos de solución menos 312.5 gramos de soluto, ¿no? Entonces 1500 menos 312.5 van a ser 1187.5. Ajá, 1187.5. La ventaja tenemos que reportar. Desventaja tenemos que reportar con la mínima cantidad de decimales. No más que se pierda harta información, ¿no? Ya, lo dejaremos ahí. Porque vamos a tener vamos a tener que dejar de ser quisquillosos con las cifras significativas. Porque se pierde harta información cuando hacemos eso, ¿no? En algún lugar debí fallar y por eso me sale así. Pero bueno, entonces la masa de solvente debería ser eso. Ahí están, masa de soluto y masa de solvente, ¿no? Esas son las cantidades que yo necesito preparar. Bien, este ejercicio igual nos va a alcanzar el tiempo. Me he entretenido creo que demasiado en la primera parte. Entonces, para terminar, vamos a ver esto. Partes por millón. Las partes por millón son una unidad física de concentración que se utiliza cuando tenemos masas de soluto muy pequeñitas, ¿sí? Y se define de la siguiente forma. Las partes por millón van a ser la masa de soluto en gramos dividido en la masa de solución en gramos por 10 a la 6. O la masa de soluto en miligramos dividido entre la masa de solución en kilogramos. O la masa de soluto en miligramos y el volumen de solución en litros. Estas dos son básicamente la misma. ¿Por qué? Porque tenemos tan poquito soluto que la densidad va a tender a ser 1. Sí, la densidad va a ser 1. Por eso podríamos usar indistintamente kilogramos o litros. ¿Sí? Es por eso que podemos asociar estas dos. ¿Qué más tenemos que saber? Creo que nada más, ¿no? Lo ideal es recordar las unidades en las que se reportan estos, ¿no? Los ppm pueden estar en miligramos por kilogramo, en miligramos por litro, y bueno, en esas dos, ¿no? Miligramos por kilogramo, miligramos por litro. Algunos reportan en microgramo por gramo, no me gusta mucho porque confunde, pero también se reporta así, ¿no? Entonces veremos un ejercicio en 2 minutos. 6. Se determina que una muestra de agua contiene 0.02 ppm de plomo. ¿Cuántos gramos de plomo habrán en 3 litros de dicha muestra? Entonces te está dando por partes por millón de plomo, que son 0,02 ppm. Yo puedo expresar en miligramos por kilogramo o en miligramos por litro. Me conviene ahorita por litro porque me está diciendo que tengo 3 litros de muestra, ¿no? Para poder hacer el factor de conversión me conviene que esté en muestra. Entonces, la masa de plomo, ¿cuál será? En este caso estoy obligado a usar un factor de conversión, ¿no es cierto? Entonces voy a partir de los 3 litros de muestra multiplicados
Yo sé que en un litro de muestra tengo 0.02 miligramos de plomo. Litro de litro, litro con litro se van a ir. 3 por 0.02 serán 6, ¿no? Van a ser 0.06 miligramos de plomo. Y demasiado sencillo. El último ejercicio que tenía planteado lo voy a dejar para la actividad de autoevaluación. Así practican un poquito más. Muy bien, habríamos visto las unidades físicas de concentración. Si tienen alguna duda o pregunta, díganmelo. Bien, la clase que viene vamos a seguir practicando junto con las unidades químicas de concentración, ¿sí? Entonces, la clase de hoy sería hasta aquí. Se pueden retirar. Que tengan buenas noches, chicos. Hasta luego.